sobre histamina y antihistamínico. La histamina, lo que ustedes tienen que saber, una vez que terminemos la clase, cuál es el rol de la histamina en los procesos fisiológicos y patológicos. Conocer la estructura química, su mecanismo de acción, cuáles son los receptores histaminérgicos, qué acciones farmacológicas tienen, qué son los antihistamínicos y cómo se clasifican y cuáles son las reacciones adversas. Muy bien. Entonces la histamina, como su nombre lo dice, es una amina, ¿no?, que es muy es un neurotransmisor, también es clasificado como una hormona, se sintetiza en muchas células del organismo. Y su estructura química es una molécula hidrófila, y lo más importante de su estructura es el anillo imidazólico, ¿no?, y la cadena de etilamina. Entonces, como su nombre lo dice, is significa tejido y amina porque es una amina biógena. Se encuentra almacenada principalmente en los mastocitos, ¿no?, y en las células basófilas sanguíneas. La describimos como un autacoide. ¿Qué significa autacoide? Que son sustancias que van a actuar donde se libera, donde se sintetiza, ¿ya? Entonces se sintetiza a partir de un aminoácido, que es la histidina, por acción de una enzima que es la L-histidina de carboxilasa, ¿no? Entonces se sintetiza y se almacena en los mastocitos, ¿no?, en forma de gránulos y también en los basófilos sanguíneos. Y aquí, cuando está contenida en gránulos, es totalmente inactiva. ¿Dónde abundan? En la piel, ¿no? Abundan también en el tracto digestivo, en el hígado, en toda la vía respiratoria, en el corazón, en el intestino y en el sistema nervioso central. Actúa como un neurotransmisor excitatorio. Tiene un rol fisiológico, ¿no?, muy importante, sobre todo en la producción de la secreción gástrica, ¿no?, tanto en la síntesis de ácido clorhídrico como pepsina. Y como les digo, es un neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Y también tiene una importante respuesta, un importante rol en la respuesta inflamatoria, porque es un mediador inflamatorio que provoca sobre todo vasodilatación, edema y aumento de la permeabilidad vascular. Y en la respuesta alérgica, ¿no?, va a desencadenar sobre todo la producción de anticuerpos tipo inmunoglobulina E, que es el que se va a depositar en la superficie de los mastocitos o los basófilos sanguíneos, y va a producir diferentes reacciones anafilactoides y anafilácticas que pueden concluir en el shock anafiláctico y la muerte del paciente. Entonces hay muchas sustancias, muchos alimentos, muchos fármacos que pueden desencadenar la liberación de histamina. También puede haber vegetales, ¿no?, plantas, pueden haber venenos de insectos y de serpientes. Por ejemplo, los insectos como los himenópteros, las avispas, los zancudos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes atópicos que tienen una hipersensibilidad genética, les pica un zancudo, ¿no?, les pica una avispa. Este sí lo voy a hacer, ¿no? Este es mi cartel. No, es para que lo vamos a hablar, ¿verdad? Sí. A ver, pero sale mucho, ahí está lo otro que vamos a ver. Ya, pero mis cosas están ahí en el museo. Sí, sí, sí. Están sus cosas también. Sí, sí, pues están cosas. Sí, pues. Sí, no, Dios mío. Tendré que ir donde esté. Ya. Entonces, como les digo, activa la liberación de inmunoglobulina E previa sensibilización. O sea, la respuesta alérgica se va a presentar en los pacientes que les dije que están genéticamente susceptibles o que son pacientes atópicos y que al entrar en un primer contacto van a generar, ¿no?, ingresan, por ejemplo, alergenos en forma de aptenos y van a generar la respuesta de anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Anticuerpos tipo inmunoglobulina E que se van a depositar en la superficie de los mastocitos. En una siguiente exposición, en el paciente que ha sido previamente sensibilizado,
va a liberar histamina, ¿no? Y esta histamina va a ir a actuar a nivel de los receptores de los órganos. Aquí está contenida en los gránulos, ¿no? La histamina está dentro, en forma de gránulos, dentro de las células sanguíneas. Entonces, esta es la síntesis de la histamina y se va a metabolizar por dos vías, ¿no? Por la vía de la desaminación oxidativa, por acción de la deaminoxidasa, ¿no? Va a dar su producto final de ácido imidazol acético. Y por la vía de la metiltransferasa, ¿no? Se transforma en N-metilhistamina y por acción de la monoaminoxidasa va a dar como producto final también el ácido N-metilimidazol acético. O sea, las dos vías metabólicas dan como producto final el ácido imidazol acético. Muy bien. Entonces, los receptores histaminérgicos los vamos a encontrar tanto en el sistema nervioso central como a nivel periférico, ¿no? En casi todos los órganos. Entonces, los receptores fueron identificándose a partir de la década del 60. Los primeros que se identificaron fueron los receptores histaminérgicos tipo 1, ¿no? En la década del 70 se identificaron mucho los receptores tipo 2 y posteriormente en la década del 80 los receptores tipo 3 y después del 90 parece que por décadas se han ido identificando los receptores histaminérgicos, ¿no? Entonces la histamina, como ustedes ven, actúa en el sistema nervioso central, en los vasos, a nivel de los bronquios, del pulmón, ¿no? A nivel de los vasos sanguíneos, del aparato digestivo, a nivel de las vías respiratorias. Entonces, los receptores H1 abundan tanto en el músculo liso de los vasos sanguíneos y su principal efecto de la histamina a nivel de los vasos sanguíneos cuando se une al receptor tipo 1 va a producir vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Entonces va a producir, por ejemplo, ustedes imagínense cuando les pica un insecto se les forma una roncha. Esa es por acción de la histamina en los vasos sanguíneos, está produciendo edema, aumento de la permeabilidad vascular por la vasodilatación y la congestión vascular, que es el que produce el eritema. A nivel de los bronquios, ¿qué va a producir? Contracción de la fibra muscular lisa. Y a nivel de los bronquios hay bastantes receptores tipo H1. A nivel gastrointestinal produce aumento del tono intestinal. A nivel de los tejidos de conducción del corazón disminuye la conducción a nivel del nódulo auriculoventricular. También tenemos muchos receptores tipo 1 en las células, en las terminaciones de los nervios sensitivos, ¿no? Y son responsables de producir el prurito y dolor. Y a nivel del sistema nervioso central es un neurotransmisor de tipo postsináptico. Los receptores H2 abundan en las células parietales del estómago, ¿no? Y esos son los que van a producir aumento de la secreción del ácido clorhídrico y pepsinógeno. También en las fibras musculares lisas de los vasos sanguíneos, ¿no? También en el miocardio, así como los H1 disminuyen la conducción, estos provocan al revés, ¿no? Los H2 son estimulantes a nivel de las células miocárdicas, provocan aumento de la fuerza de la contracción, pueden desencadenar arritmias, ¿no? Y también a nivel postsináptico en el sistema nervioso. Los receptores H3 también están en las vías respiratorias, en el tubo digestivo, sobre todo en la mucosa del colon, ¿no? Y a nivel del sistema nervioso central, a la inversa de los H1 y H2, están a nivel presináptico, ¿no? Y aquí se comporta como un autorreceptor inhibiendo la liberación de noradrenalina, acetilcolina y serotonina. Y los receptores H4, que han sido los últimos que se han identificado, sobre todo lo que producen es síntesis de las células hematopoyéticas a nivel de la médula ósea. Muy bien, entonces, un resumen de esto, ¿no? Ya lo que queda escrito, los receptores H1, entonces, ¿qué van a producir? Vasodilatación, broncoconstricción, disminución de la conducción del impulso de la conducción a través del nódulo auriculoventricular y activación de la fibra muscular lisa, ¿no? Por eso es que se produce aumento del tono intestinal. A nivel de los receptores H2,
¿qué hacen principalmente? Regulan, ¿no? Esta es una función fisiológica, regula la secreción de ácidos gástricos, ¿no? Favorece la entrada de calcio al interior de las células miocárdicas y aumenta la fuerza de contracción. H3 inhibe la liberación de noradrenalina, acetilcolina, norepinefrina y serotonina, ¿no? Y a nivel de los H4 probablemente produzca reclutamiento de las células hematopoyéticas, ¿no? En la médula ósea. Muy bien. Entonces, como les he dicho, ya hemos visto la parte fisiológica o cuando se activan los receptores por acción de la liberación de la histamina. Pero el rol más importante que destaca, ¿no? Es la respuesta alérgica, ¿no? Entonces, ya les he dicho que siempre tiene que haber un primer contacto, que es lo que va a definir una sensibilización previa. Entonces, en el primer contacto pueda que no haya la respuesta alérgica, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que haber una sensibilización y luego va a desencadenar la respuesta con liberación de anticuerpos tipo inmunoglobulina E, lo que va a dar a la hipersensibilidad inmediata tipo 1, ¿no es cierto? Con liberación de inmunoglobulina E. Entonces, como les dije, pueden ser alimentos, venenos, fármacos que puedan desencadenar la respuesta alérgica. El polen, el polvo, o sea, hay un sinfín de factores que pueden hacer que se libere histamina, ¿no? Y cuando se produce la liberación masiva de histamina, por ejemplo, en el shock anafiláctico, ustedes conocen que la penicilina, ¿no? Es uno de los responsables más importantes, de los antibióticos más importantes de producir liberación de histamina. Entonces hay que tener mucha precaución con los pacientes alérgicos a la penicilina. Siempre preguntar antes de que prescriban: ¿ha recibido usted alguna vez penicilina? ¿Tiene algún familiar que es alérgico a penicilina? Porque la predisposición genética existe. O sea, si hay un paciente cuyo hermano o alguno de sus padres o parientes cercanos, hay que tener mucha precaución, ¿no? Incluso muchos pacientes se les hace primero la prueba de sensibilidad a la penicilina, ¿no? Sobre todo cuando hay historia familiar. O si el mismo paciente tiene historia de atopía, ¿no? Si el paciente tiene rinitis alérgica, si el paciente hace sibilancias, ¿no? Como una respuesta de hiperreactividad bronquial, entonces primero hay que preguntar bien, ¿no? A veces a los pacientes hay que decirles cuáles son las penicilinas y sus derivados, porque yo he visto, cuando trabajaba en la emergencia del hospital donde laboro, he visto fallecer a pacientes. En el acto terminan de ponerle la ampolla, pero le habían preguntado: ¿es usted alérgico a la penicilina? Ni enterados que era la penicilina. Como le iban a poner intramuscular, no, nunca le han puesto. Pero sí ese paciente, como yo soy pediatra, ya le habían dado amoxicilina, le habían dado ampicilina. Entonces estaba sensibilizada, ¿no? Entonces en una siguiente exposición desencadenan el shock anafiláctico, que es uno de los más alta mortalidad, que provoca más alta mortalidad. ¿Por qué? Porque no da muchas veces tiempo a que el paciente se dé un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, el shock anafiláctico se produce por liberación masiva de histamina, que va a producir una vasodilatación generalizada, ¿no? Disminuye marcadamente el retorno venoso y eso es lo que produce el shock, el estado de shock, ¿no? Entonces, cuando el paciente entra en estado de shock, si nosotros tenemos que la histamina es vasodilatadora, ¿qué le tendríamos que poner? Un vasoconstrictor. ¿Y qué vasoconstrictor por excelencia conocen ustedes? La adrenalina, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, en el shock anafiláctico, la primera medida, el primer tratamiento de elección es la adrenalina por vía intramuscular. No son los antihistamínicos, porque van a demorar en actuar. Además, todos los receptores en el shock están ocupados por la histamina, ¿no? Entonces, hasta que se comience a metabolizar, etcétera, no da tiempo a que actúen los antihistamínicos. Entonces, los antihistamínicos, a pesar de que son los bloqueadores específicos, son los antagonistas específicos de los receptores histaminérgicos, no son los indicados en el shock anafiláctico, sino la adrenalina.
Entonces, ahí está, ¿no? El antígeno va a sensibilizar a generar la producción de anticuerpos tipo inmunoglobulina E y se deposita en la superficie de los mastocitos a las células basófilas y en una siguiente exposición se va a liberar la histamina dependiendo del estímulo antigénico que provoque, ¿no? Y la histamina se va a liberar en varios órganos, entonces va a actuar en todos los órganos donde tienen receptores histaminergios, ¿no es cierto? Entonces estamos avanzando de esto. Bueno, también ya se ha definido, ¿no?, que muchos alimentos alergénicos van a producir en aquellos pacientes que tienen una alteración del metabolismo de la deaminoxidasa, ¿no?, tienen deficiencia de deaminoxidasa, entonces ya se está encontrando la génesis de muchas entidades clínicas, ¿no? Por ejemplo, las alergias alimentarias y trastornos musculares como la fibromialgia, ¿ya?, trastornos inmunológicos, trastornos esqueléticos, trastornos respiratorios, ¿no?, incluso trastornos cardiovasculares, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos pacientes con mucha facilidad van a tener liberación de histamina ante un alergénico, ¿no? Y como tienen alteración del sistema de la deaminoxidasa, pueden provocar congestión nasal y asma, ¿no? Pueden provocar hipotensión, hipertensión, arritmias, ¿no? Pacientes con mucha facilidad, ¿no? Su piel es atópica, donde la piel del atópico es una piel seca, ¿no?, escamosa, poco hidratada, con disminución de la elasticidad. Incluso puede también ser un factor predisponente para el desarrollo de psoriasis, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, entonces puede provocar migraña, puede provocar dolor de cabeza, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Hay pacientes, sobre todo pacientes pediátricos, pero eso también puede dejar de no controlarse hasta la adultez, ¿no? Son aquellos pacientes, por ejemplo, que presentan después de una intoxicación alcohólica lo que se denomina la resaca, que viene a ser el síndrome de abstinencia después de la ingesta del alcohol, ¿no es cierto? En el sistema digestivo son aquellos pacientes propensos a intestino irritable, ¿no?, o a tener dolores gástricos, vómitos, ¿no? En el sistema muscular pueden tener tendencia a fibromialgias o a presentar dolores musculares erráticos o dolores osteopáticos, ¿no? Todo esto porque ya se ha relacionado. Por ejemplo, no se sabía cuál era la causa, porque algunos pacientes tienen alergia alimentaria porque no tienen. Por ejemplo, cuáles son los alimentos que con más frecuencia desencadenan alergia alimentaria. En el niñito en el lactante es la alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿no? Y puede presentarse con cólicos, diarrea, dolor abdominal, flatulencia, etc. En los pacientes ya mayores, ¿no?, tenemos los mariscos, ¿no?, los cítricos, los chocolates, o sea, todo lo que contiene cacao, fundamentalmente, ¿no? Pero hay muchas frutas, ¿no? Hay tantas frutas que pueden liberar histamina. Por ejemplo, aparte de los cítricos, las fresas, el melón, alimentos como el tomate, el zapallo, etc., ¿no? Entonces, cuando hay un paciente alérgico que come, por ejemplo, y se enroncha, entonces hay que hacerle progresivamente una dieta de exclusión. Es decir, que observe al paciente o a sus familiares directos qué es lo que presenta, ¿no? Come naranja, come mandarina y se enroncha. Obviamente es sensible, hipersensible a estos cítricos, ¿no? Algunos que comen bien y de repente comen la clara de huevo y eso les enroncha. Otros comen atún, comen pescado, etc., ¿no? Entonces no hay que quitarles todo, sino que observar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son la histamina? ¿Qué cosa es lo que produce, ¿no? Entonces, como es un neurotransmisor excitatorio que produce aumento del estado de alerta, de vigilia, ¿no?, como algunos que se están durmiendo, ¿no?, inhiben el apetito, ¿no?, y estimulan la tos, ¿no? Ya hemos visto en la clase antitusica.
Entonces también son responsables de los que de producir edema. Edema puede ser localizado y el edema alérgico se denomina el local edema de Quincke. Por ejemplo, ingiere un chocolate y se le hincha un párpado, ¿no? O se le hincha el labio, o come naranja y se le hincha la mitad de la cara. Ese edema localizado se denomina edema de Quincke. Ya lo han visto en patología, ¿no es cierto? Ya. Y el edema generalizado cuando es una reacción anafiláctica. Entonces, obviamente hay hipotensión, ¿no? Pero la hipotensión es un estadio ya muy avanzado del shock. Taquicardia, peligro de arritmias, ¿no? Esto a nivel de la vía respiratoria alta, rinorrea, congestión nasal, prurito nasal, ¿no? Puede provocar dolor, congestión ocular, broncoconstricción, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Bueno, vamos a ver sobre los antihistamínicos. Entonces, los efectos de la histamina se pueden contrarrestar con los antagonistas fisiológicos, como hemos visto, ¿no? Con la adrenalina, con aquellos inhibidores de la liberación de histamina que van a reducir la degranulación de mastocitos, ¿no? Y va, por ejemplo, como el cromoglicato disódico, ¿no? O el ketotipeno. Y los antagonistas de los receptores histaminérgicos, que son los bloqueadores H1, H2 y H3. Entonces los bloqueadores, los antihistamínicos más o menos se comenzaron a sintetizar en la década del 50, 60. Incluso antes que se identifiquen los receptores histaminérgicos a nivel molecular, ya se conocían que habían fármacos que bloqueaban los receptores de la histamina, y por eso tenemos los más antiguos, que se les conoce como los antihistamínicos de primera generación, que están clasificados en varios grupos, y que los más utilizados hasta la actualidad que tenemos son la difenhidramina, el dimeridinato, que se utiliza mucho como antiemético, ¿no? O en la kinetosis, la prometacina, que es también considerado un tranquilizante mayor, que se utiliza mucho como antipsicótico, y la clorfenamina, que a pesar de su antigüedad sigue siendo muy útil porque tiene presentaciones, es potente, ¿no? Tiene varias presentaciones farmacéuticas: jarabe, gotas, tabletas y ampollas. Entonces es uno de los pocos antihistamínicos bloqueadores H1 que se pueden administrar por vía parenteral. Y los de segunda generación, los más modernos, bueno, esos tienen muchas ventajas, pero también tienen desventajas. Sus principales desventajas es que los H1 de primera generación tienen vida media muy corta y hay que darlo varias veces al día. Por ejemplo, la clorfenamina hay que prescribirla cada 6 u 8 horas. Eso hace que el paciente no se adhiera mucho al tratamiento. Y otra principal reacción adversa que era considerada como un efecto colateral es la somnolencia, ¿no? ¿Cómo bloquear? Hemos visto que la histamina es un activador, es un neurotransmisor excitatorio. Entonces, al bloquear los receptores histaminérgicos, el paciente tiene tendencia a la somnolencia, a la quietud, al embotamiento intelectual, ¿no? Porque hay receptores histaminérgicos tipo 1 a nivel postsináptico, ¿no? Entonces, se pierde la capacidad, ¿no? El rendimiento intelectual, la capacidad del cálculo. O sea, cuando un paciente es alérgico y recibe clorfenamina, tiene embotamiento intelectual, somnolencia, entonces no tiene un buen rendimiento académico, ¿no? Se enlentece mucho el cálculo, ¿no? El razonamiento verbal. Entonces, estos pacientes no se les recomienda que manejen auto porque están limitados los reflejos oculomotrices, ¿no? Entonces no reaccionan adecuadamente. Esas son sus grandes desventajas. Entonces pueden utilizarse en pacientes que no operen máquinas, que no conduzcan vehículos, o aquellos que no se puedan controlar con los antihistamínicos bloqueadores H1 de segunda generación, porque no son tan potentes como los de primera generación. O sea, tienen ventajas. Los antihistamínicos de segunda generación, como la loratadina, la desloratadina, la cetirizina, tienen ventajas, tienen una vida media larga que permite su administración cada 12 o cada 24 horas.
no atraviesan con tanta facilidad la barrera hematoencefálica, por lo tanto, por lo general no provocan somnolencia ni cefalea, ¿no? Ni otros síntomas que sí provocan los bloqueadores H1 antiguos, ¿no? Clásicos o de primera generación, que sí atraviesan con mucha facilidad, por ser más lipofílicos, la barrera hematoencefálica, ¿no? Dentro de los antihistamínicos bloqueadores H2 tenemos aquellos que vamos a utilizar como antisecretores del ácido clorhídrico. Entonces tenemos varios. El primero, lo que se conoce desde la década del 70, que es la cimetidina, pero por las reacciones adversas a las que está asociado, ¿no? Y por su vida media corta, ya se ha dejado de utilizar. Entonces lo que más utilizamos en la actualidad son la ranitidina y la famotidina, ¿no? Son de vida media más larga y no tienen tantos efectos adversos, ¿no? Entonces los bloqueadores H2 desde la década del 70 hasta la actualidad se siguen utilizando en el manejo de los estados de hiperclorhidria, de la úlcera péptica, ¿no? Gástrica y duodenal, en los síndromes hipersecretores como el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no? Claro que ahora hay otros fármacos más potentes, pero también pueden tener más efectos adversos, como los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol y el lansoprazol, que son mucho más eficaces para el manejo de la úlcera péptica, de la gastritis, ¿no? De la prevención de la úlcera de estrés, etc. Pero también tienen más efectos colaterales que la ranitidina, la famotidina. Entonces, siempre y cuando nosotros vamos a prescribir, tenemos que ver riesgo-beneficio. Y los antihistamínicos H3, como la tioperamida, el ciproxifano y la venprofita y el propoxifano, que en realidad no son muy utilizados, ¿no? Entonces, en general, los bloqueadores H1 se utilizan para el manejo de los procesos alérgicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pacientes con rinitis alérgica, pacientes con dermatitis alérgicas, ¿no? Pacientes con alergia alimentaria, acompañados, ¿no? Al régimen higiénico dietético, para el manejo del prurito, la picadura de insectos, ¿no? La urticaria. Entonces, estos son sus principales efectos adversos, ¿no? La sedación, que es común a todos, el antiemético, que es aquí, dice como no lo puse, pero sobre todo relacionado al dimenhidrinato, ¿ya? Abríguenle ahí, antiemético, principal, el efecto dimenhidrinato y la prometacina también, ¿ya? Como antiparkinsonianos tenemos a la difenhidramina. Como anticolinoceptores son las etanolaminas, como la clorfenamina, y las citelendiaminas, como la difenhidramina. Los bloqueadores de los receptores adrenérgicos tenemos la prometacina, que también es catalogado como un tranquilizante mayor, ¿no? Y los bloqueos de la serotonina en la ciproheptadina. Ustedes saben que la serotonina, ¿no? Tiene tendencia a provocar estados de falta de saciedad en la alimentación, o sea, provoca aquellos pacientes que tienen ansiedad de comer, es porque tienen déficit de serotonina, ¿no? Entonces, que tienen incremento de la serotonina, entonces tenemos que bloquearla, la ciproheptadina, ¿no? Entonces la ciproheptadina se considera un anorexígeno. Ustedes saben que la histamina, ya les he dicho, aumenta la sensación de apetito. Entonces, la mayor parte de antihistamínicos, la histamina bloquea el apetito, ¿no? La mayor parte de antihistamínicos H1 van a producir aumento del apetito, disminuye la saciedad gástrica, ¿ya? Y la ciproheptadina estaba considerada como un anorexígeno. Algunos a alta dosis pueden tener anestesia local. Así tenemos, por ejemplo, respuestas así, ¿no? Pacientes atópicos que presentan urticaria, ¿no? A veces algún fármaco puede desencadenar, o algún alimento, ¿no? Por ejemplo, pescado, mariscos, huevos, inmediatamente se presentan estas lesiones urticariformes, ¿no? Que son más grandes en forma de placa.
Entonces son máculas estenatosas más o menos delimitadas, ¿no? Y estas sí son, y algunas sí son confluentes, pero aquí ya se forman como placas, ¿no? Entonces son respuestas atópicas marcadas. Estos, como hemos visto, se utilizan más en el manejo de las patologías, ¿no? Entonces la úlcera gástrica, duodenal, gasítica, flujo, patologías citosecretorias. Muy bien, ¿alguna pregunta en esto? Bueno, como ya saben, no sé si saben, pero a mí se me malograron aquí en la computadora todas las, así que por ahí la delegada sabe dónde está mi clase completa.